La economía nos afecta a todos. El salario mínimo, la inflación, el dólar o el desempleo son temas recurrentes en los almuerzos con la familia o cuando nos tomamos un par de cervezas con los amigos. Nos generan preocupación e incertidumbre, sobre todo porque entendemos muy poco sus efectos. Soy Mateo Castaño y en este podcast hablaremos en un lenguaje claro, llano y sencillo sobre esos temas económicos que debemos comprender para tomar mejores decisiones. Bienvenidos, esto es No Apto para Expertos. En el capítulo de hoy hablaremos de la fracasomanía, un concepto poco conocido pero presente en la discusión política y que tiene que ver con aquella actitud prejuiciosa que no ve avances donde sí los hay. Aunque la fracasomanía existe en todos los países del mundo, en Colombia tiene una característica particular y es aquella idea de que nuestro país es un sitio sin mérito, agobiado en nuestro propio fracaso, que no ha logrado nada memorable y que justamente porque no ha logrado nada memorable, para hacer cualquier cosa toca empezar de cero y tumbar todo lo existente. Es contra esta idea peligrosa y nociva para el progreso sostenido en nuestro país que queremos dedicarle este capítulo de No Apto para Expertos. En medio de la discusión política es fácil apuntar a lo que no funciona, a los problemas, a las críticas. Pero lo que tiene verdadero mérito es ver el progreso en medio de la dificultad, el avance sostenido pero aún incompleto de nuestra sociedad y las soluciones a las que el país ha llegado aún así tenga inmensos problemas por resolver. Como diría el filósofo y pensador Steven Pinker, cosas buenas no van a pasar, pero cosas buenas van a pasar. Y para que esas cosas buenas pasen, vale la pena hacer un poquito de memoria histórica y entender el desempeño de nuestro país en el contexto de nuestra región. Hace poco más de 100 años, Colombia era el país más pobre de Sudamérica, junto a Bolivia. Y aunque hoy en 2023 no es el país más rico de la región, sí está en la parte media alta de la tabla. Hace no mucho, en 2008-2009, Colombia era un país sustancialmente más pobre que Argentina, Brasil y México, los gigantes de la región. Pero lo interesante es que en 2022, Colombia alcanzó un PIB per cápita 10% superior al de Brasil y está a punto de emparejar a Argentina y México, ajustado por paridad del poder adquisitivo. En otros aspectos menos macroeconómicos y de más impacto de la vida diaria, uno puede decir que el progreso de Colombia se puede medir de otras maneras. Por ejemplo, en vivienda, en el año 2021, Colombia vendió 230.000 unidades, uno de los ratios más altos del mundo, 3 o 4 veces ajustado por la cantidad de habitantes que Argentina o Brasil, e inclusive superior a los valores de Estados Unidos o México. En un tema que parece obvio para ustedes los oyentes, tenemos que mencionar las motocicletas. Colombia es uno de los 10 mercados de motocicletas más grandes del mundo y el segundo de mayor valor del hemisferio occidental solo tras el de Estados Unidos. Uno podría mencionar también el transporte aéreo, donde Colombia fue pionero con aerolíneas como Avianca y donde en el último año hubo una recuperación inclusive superior a los valores previos a la pandemia y se movilizaron entre 35 y 40 millones de pasajeros, el valor más alto del continente, ajustado por el número de habitantes. Conectado con el tema del transporte aéreo está el turismo. Colombia ha multiplicado por 5 el número de turistas que ha recibido en los últimos 15 años, pasando de poco más de 600.000 a 3 millones en el año 2022. Este turismo floreciente, una de las razones detrás de él ha sido una inmensa inversión del país en infraestructura con programas como el 4G y el 5G, que con un 80% de inversión privada han logrado que Colombia gaste más de 100 billones de pesos, superando el atraso en infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos del país. En un tema que tocamos hace solo una semana en este mismo espacio está la salud, donde Colombia ha logrado una cobertura universal, que es ejemplo para Latinoamérica y que además lo ha hecho a una fracción del costo de países desarrollados. Otro tema de nuestro sistema de protección social tiene que ver con el ahorro pensional. Aunque en Colombia hay muchas personas que aún no logran pensión, hay que decir que en los fondos privados del país los colombianos hemos ahorrado 400 billones de pesos, 100.000 millones de dólares, solo en los últimos 30 años. Un valor que si en el momento en que empezó este sistema se hubiera dicho que íbamos a alcanzar, nos hubiera parecido
Imposible. Quizás el tema donde el avance de Colombia ha sido más fulgurante pero menos apreciado tiene que ver con la seguridad, donde pasamos de ser uno de los países más peligrosos del mundo a un país con retos de seguridad pero mucho más seguros. A finales de los 90, Colombia tenía 30.000 homicidios al año y en el 2022 tuvimos solo 13.000, una disminución del 65% en una generación. El caso de Medellín es todavía más llamativo. Pasamos de ser la ciudad más insegura del mundo en 1991, con 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, a una reducción del más del 95% en el año 2022, cuando tuvimos 14 homicidios por 100.000 habitantes. Para concluir, hay que decir que el propósito de este podcast no es afirmar que Colombia es un país perfecto, sin problemas, una sociedad donde no hay de qué quejarse y donde deberíamos estar felices y contentos. Por el contrario, Colombia tiene inmensos problemas, inmensos retos, grandes dificultades, pero justamente porque tiene esos retos y esas dificultades es que tiene que conocer qué es lo que ha hecho bien para enfrentar esos problemas a los que todavía no hemos podido darle solución. Esperamos que este capítulo en No Apto para Expertos haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana y recuerden seguirnos en nuestras redes de No Apto en Instagram y la mía personal @matecastano en Twitter e Instagram.